¿Y si todo lo que deseas ya estuviera acercándose a ti, pero tú lo estás bloqueando sin saberlo? ¿Y si la clave para manifestar no está en hacer más, sino en resistir menos? ¿Y si el silencio interior fuera más poderoso que cualquier afirmación o técnica de motivación? Lo que estás a punto de descubrir no es un manual para controlar la vida, sino un camino para alinearte con ella. Este no es otro vídeo más sobre atraer lo que quieres. Es una invitación a volver a ti, a comprender por qué la ansiedad, el ruido y el exceso de esfuerzo te alejan de lo que anhelas. En lugar de acercarte, la filosofía estoica, sobria, profunda y eternamente vigente, nos ofrece un mapa distinto, uno en el que la serenidad, la claridad y la intención consciente son las herramientas que realmente transforman. En este recorrido te compartiré 9 lecciones estoicas para manifestar desde el equilibrio, no desde la desesperación. Cada una de ellas es una puerta abierta hacia una nueva forma de estar en el mundo, más presente, más sugerente, más en paz. Prepárate para ver tu mente, tu energía y tus deseos desde otro lugar, uno mucho más silencioso, pero también mucho más poderoso. Comenzamos. Relájate y suelta el control. Hay una lucha silenciosa que muchas personas llevan a cuestas cada día, la necesidad constante de tener todo bajo control. Desde lo más trivial hasta lo más trascendente, buscamos asegurar el resultado, dominar los detalles, predecir lo impredecible. Vivimos creyendo que si tan solo empujamos con más fuerza, si insistimos lo suficiente, si tomamos el control absoluto de cada elemento de nuestra vida, entonces todo saldrá como queremos. Pero la realidad, inevitablemente, se encarga de demostrarnos lo contrario. La frustración surge cuando nuestros esfuerzos no dan los frutos que esperábamos. Nos sentimos vencidos por circunstancias que no obedecen a nuestros planes, agotados por la resistencia interna que se forma cada vez que la vida se atreve a desviarse de nuestro guión. Y entonces comienza el desgaste emocional, mental, físico. La lucha contra lo que escapa de nuestras manos termina por robarnos la paz y sembrar en su lugar una ansiedad persistente que no nos permite respirar con libertad. El estoicismo, en su sabiduría atemporal, nos ofrece una salida distinta. No resistir la vida, sino aprender a navegarla. No se trata de rendirse, sino de reconocer que hay un territorio que sí podemos gobernar. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras respuestas, y otro que jamás estará bajo nuestro dominio. Intentar controlar lo incontrolable es como remar con desesperación en medio del océano, desafiando una corriente infinitamente más fuerte que uno mismo. Por más que te esfuerces, terminarás exhausto y perdido. Imagina por un momento que estás en alta mar, el cielo abierto, el horizonte incierto. Tienes un remo entre las manos y luchas contra la marea, pero no avanzas. Al contrario, te desgastas. Sientes que cada golpe del remo apenas sirve para mantenerte a flote. Entonces, por fin, sueltas el remo. Y en ese instante, miras hacia arriba. Descubres que hay viento, que si ajustas las velas, si dejas de pelear y empiezas a confiar en el rumbo, podrías avanzar mucho más lejos sin esa lucha absurda. La clave no estaba en controlar la corriente, sino en aprovecharla. Esta metáfora ilustra de forma profunda lo que significa vivir desde la aceptación activa. No hablamos de resignación ni de pasividad. Hablamos de inteligencia emocional, de sabiduría práctica, de actuar con intención, sí, pero sin obsesión por el resultado. Porque cuando hacemos lo que nos corresponde, con calma, con determinación, con enfoque, y luego soltamos la necesidad de que todo ocurra exactamente como queremos, algo poderoso sucede. Se activa el flujo natural de la vida. Marco Aurelio.
uno de los grandes emperadores y pensadores estoicos, escribió que no debemos esperar que los eventos sucedan como queremos, sino querer que sucedan como suceden. No porque todo lo que ocurra sea bueno, sino porque esa actitud nos devuelve el control real, el de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra serenidad. En otras palabras, no se trata de cruzarse de brazos y esperar milagros, sino de actuar con disciplina y propósito, y al mismo tiempo, con la sabiduría de soltar. A veces, es precisamente cuando dejamos de empujar que las cosas empiezan a acomodarse. Todos hemos vivido esos momentos, aquellos en los que deseábamos algo con tanta intensidad que terminamos sofocándolo, y al soltar, al dejar de presionar, la vida nos sorprendió con un resultado aún mejor del que habíamos imaginado. Ese es el momento donde sucede la magia, cuando el control se transforma en confianza, cuando la rigidez se convierte en movimiento, y cuando tú, en lugar de estar atrapado en una lucha interminable, te conviertes en parte del flujo natural del cambio. Esta idea puede ser difícil de aceptar para quienes crecimos en una cultura que glorifica el control, la planificación exhaustiva, la certeza, pero la vida no se deja atrapar en esquemas rígidos, y mientras más intentamos forzarla, más se escapa de nuestras manos. Por eso, el verdadero poder está en reconocer el momento en que debemos soltar, y no como signo de debilidad, sino como un acto supremo de fortaleza y sabiduría. Cuando sueltas el control, comienzas a ver con más claridad. Tu mente se libera del peso de las expectativas, y tu energía se dirige a lo esencial, vivir plenamente lo que está frente a ti. Ya no estás esclavizado por el cómo o el cuándo, sino enfocado en el qué y en el quién eres mientras avanzas. Porque lo cierto es que muchas veces, cuando dejas de obsesionarte con el resultado, terminas atrayendo aquello que realmente necesitabas. Aunque no fuera lo que imaginabas. Relajarse no significa dejar de actuar, significa actuar desde un lugar interno más sólido, más sereno, más lúcido. Significa confiar en que hay un orden más allá de tu control, pero que responde con generosidad cuando tú haces tu parte con honestidad. Y sobre todo, significa respetarte a ti mismo lo suficiente como para no vivir cada día desgastándote en batallas que no valen la pena. Así que hoy, tal vez puedas comenzar con algo pequeño, una preocupación que llevas tiempo cargando, un resultado que te obsesiona, una conversación que no puedes controlar. Elie solta. No del todo. No para siempre. Pero por un momento, respira profundo. Siente el alivio que trae no tener que sostenerlo todo. Y observa cómo, en ese espacio, la vida comienza a respirar contigo. Porque ahí, justo ahí, es donde sucede la magia. Lo que atraes refleja tu enfoque. Hay una fuerza silenciosa que moldea tu vida cada día, aunque rara vez le prestas atención. No es una energía misteriosa ni un fenómeno esotérico. Es más simple, más concreto, más humano. Tu enfoque, aquello a lo que decides prestar atención, eso que ocupas en tu mente, es precisamente lo que comienza a multiplicarse en tu realidad. La mente, al igual que un imán, no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo amplifica aquello en lo que te concentras. Los estoicos lo entendieron con una claridad admirable. Epicteto lo expresó sin rodeos. No es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas a ello. Esta afirmación encierra una verdad transformadora. El mundo no tiene el poder de definir tu vida. Lo que realmente la moldea es tu respuesta ante lo que ocurre. Y esa respuesta nace de tu enfoque. Si lo que más ocupa tu mente son las pérdidas, las carencias, los errores del pasado o el miedo al futuro, inevitablemente tu experiencia estará teñida por ese filtro. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque tus ojos están entrenados para ver solo lo que confirma esa visión.
Quizás alguna vez decidiste comprar un coche de cierto modelo y de pronto, ese coche comenzó a aparecer por todas partes. No es que el mundo cambiara, ni que mágicamente aumentara el número de vehículos idénticos al que deseas. Fue tu atención la que se volvió selectiva. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora salta a la vista. Lo mismo ocurre con las emociones, con las oportunidades, con las relaciones. Aquello en lo que te enfocas comienza a multiplicarse en tu campo de percepción, no porque el universo esté jugando a favor o en contra, sino porque tú estás entrenando tu mente para detectar unas cosas y descartar otras. Ahora bien, no se trata de caer en un optimismo ingenuo, ni de negar lo que duele. El estoicismo nunca propuso ignorar la realidad. Lo que propone es dirigir tu atención de forma consciente, reconocer lo que está mal. Sí, pero no convertirlo en el centro de tu vida. Porque si te quedas atrapado en lo negativo, si alimentas con pensamientos repetitivos todo lo que te frustra o te inquieta, estarás cultivando un estado mental que solo atraerá más de lo mismo. La queja constante, por ejemplo, es uno de los hábitos más desgastantes que existen. Quejarse es fácil, inmediato, y al principio parece aliviar, pero lo único que hace, en el fondo, es reforzar la sensación de que estás atrapado. Y lo peor, reentrena tu mente para buscar más motivos de queja. Así, sin darte cuenta, te conviertes en una antena que solo capta interferencias, no porque el mundo esté lleno de ruido, sino porque dejaste de afinar tu enfoque hacia lo que sí suma. Imagina ahora que decides cambiar ese patrón. En lugar de enfocarte en todo lo que falta, comienzas a observar lo que ya está. En lugar de pensar en lo que no tienes, te detienes a reconocer lo que sí puedes hacer. Esa decisión no cambia el mundo en un instante, pero cambia la manera en que lo habitas. Cambia tu energía, tu presencia, tu forma de reaccionar ante los demás. Y esa transformación interna tiene un efecto contagioso. Las personas lo perciben, las oportunidades lo notan. Tu entorno empieza a resonar de forma diferente. Piensa en alguien que busca amor, pero que vive con miedo al rechazo. Su mente está tan enfocada en no ser suficiente, en ser herido, en no ser valorado, que eso es precisamente lo que proyecta: inseguridad, ansiedad, necesidad de aprobación. Y eso es, inevitablemente, lo que atrae, no por castigo, sino por coherencia vibracional. En cambio, una persona que trabaja en su propio crecimiento, que cultiva su autoestima sin depender de lo que otros piensen, transmite algo completamente distinto: serenidad, confianza, autenticidad. Y desde ahí, las conexiones que se crean son más sanas, más genuinas, más estables. El enfoque es una herramienta poderosa, pero también puede convertirse en una trampa, porque allí donde pongas tu atención, estarás poniendo tu energía, tu tiempo y tu vida. Por eso, es vital preguntarse cada día: ¿en qué estoy enfocando mi mente? ¿Estoy cultivando pensamientos que me fortalecen o que me debilitan? ¿Estoy mirando el mundo desde la carencia o desde la posibilidad? El secreto no está en negar lo negativo, sino en dejar de alimentarlo. Esa es la diferencia clave. Puedes observar lo que no funciona, sin convertirlo en tu identidad. Puedes reconocer tus emociones difíciles, sin dejar que gobiernen tu enfoque. Y sobre todo, puedes decidir dirigir tu atención hacia lo que deseas construir, hacia lo que quieres ver crecer en tu vida. Cuando eliges enfocarte en lo posible, en lo valioso, en lo que sí depende de ti, comienzas a atraer con más claridad aquello que está alineado con tu esencia, no porque hayas cambiado el mundo, sino porque cambiaste la forma de habitarlo. La mente es un campo fértil, pero tú decides qué semillas plantar: las del miedo y la queja, o las de la calma y la acción.
Recuerda siempre, no luches contra lo negativo. Deja simplemente de alimentarlo, porque en el momento en que tu enfoque cambia, tu vida también lo hace. Y ese pequeño giro de conciencia puede ser el inicio de una transformación profunda, una que no necesita magia ni milagros, solo presencia, decisión y dirección interior. Manifestar desde la gratitud, en la búsqueda incesante de más logros, más amor, más éxito, más reconocimiento. Muchas personas caen en un estado de agotamiento silencioso, esa necesidad constante de alcanzar lo que aún no se tiene, de llenar espacios que ni siquiera están vacíos. Acaba por crear una tensión interna difícil de detectar, pero imposible de ignorar. Y es precisamente ahí, en ese impulso incontrolable por conseguir lo que nos falta, donde nace la ansiedad. Una ansiedad disfrazada de ambición, pero que en el fondo no es más que una forma sofisticada de miedo. El temor de que lo que somos o lo que tenemos no sea suficiente. Vivimos bombardeados por mensajes que nos invitan a ir siempre más lejos, a desear sin descanso, a no conformarnos jamás, y aunque hay algo valioso en el impulso de superación, también hay una trampa silenciosa. Si no sabemos detenernos, observar y agradecer, todo avanza y termina, sabiendo a poco, como un viajero que, por mirar siempre al horizonte, olvida contemplar el paisaje bajo sus pies. Lo paradójico es que esa ansiedad por más no solo nos agota, también bloquea el acceso a lo que verdaderamente anhelamos. Epicteto, con la lucidez que caracteriza al pensamiento estoico, nos ofreció una alternativa poderosa. No pretendas que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden. Y vivirás sereno. Esta no es una invitación a resignarse, sino una exhortación a reconciliarse con el presente, porque mientras nos mantenemos atrapados en la frustración de lo que aún no llega, perdemos de vista lo que ya está. Y cuando eso ocurre, incluso lo que tenemos comienza a parecer insuficiente. La gratitud no es una fórmula mágica, pero sí una puerta de acceso a una vida con menos ruido interno y más claridad emocional. Agradecer, genuinamente, no es simplemente decir gracias, sino cambiar el enfoque desde la escasez hacia la abundancia. Es dejar de mirar lo que falta y empezar a ver, con profundidad, todo lo que ya nos sostiene. Respirar, por ejemplo, es un acto que damos por sentado, hasta que se interrumpe. Caminar, tener ante su una conversación sincera, el silencio al final del día. Todo eso son formas de riqueza cotidiana que a menudo pasan desapercibidas. Cuando agradeces, algo cambia dentro de ti. No porque se borren los desafíos, sino porque recuperas el equilibrio, el estrés disminuye, la mente se serena y el corazón se abre. Ya no estás mirando al mundo desde la carencia, sino desde la plenitud, y desde ahí, todo lo que venga, lo esperado y lo inesperado, se recibe con más paz, más aceptación y más capacidad de integrarlo sin perderte en el proceso. Es importante entender que la gratitud no es conformismo. No se trata de decir, esto es suficiente, ya no quiero crecer, sino de reconocer el valor de lo que tienes mientras sigues avanzando. Es una actitud que no cancela la aspiración, sino que le da una base más sólida, porque cuando deseas algo desde la ansiedad, desde la carencia, desde la urgencia, proyectas necesidad, y la necesidad, más que atraer, repele. En cambio, cuando deseas desde la gratitud, desde el equilibrio y la paz interna, tu energía cambia. Ya no estás pidiendo desde la falta, estás atrayendo desde la plenitud. Piensa por un momento en esas personas que irradian calma, que no parecen estar desesperadas por conseguir algo, pero que curiosamente, la vida les responde con generosidad. Su secreto,
casi siempre, es un corazón agradecido, esa forma de estar en el mundo que no exige, sino que honra lo que ya es, y que en esa honra permite que llegue lo nuevo sin ansiedad, sin tensión, sin ese ruido interno que tanto interfiere con la manifestación de lo que deseamos. La gratitud tiene un poder silencioso. Cuando se convierte en tu forma natural de mirar la vida, te transforma. Tus pensamientos cambian, tu lenguaje se suaviza, tus emociones se ordenan. Y entonces comienzas a moverte de una manera distinta. No reaccionas desde la escasez, sino que respondes desde la serenidad. No decides desde el miedo, sino desde la confianza, y esa forma de actuar, de ser, de estar, tiene un efecto directo en lo que atraes. Si hoy te detuvieras un instante, si miraras a tu alrededor con ojos nuevos, encontrarías 1000 motivos por los que agradecer, aunque la vida no sea perfecta, aunque aún estés en camino, aunque no todo haya salido como querías, porque en el fondo, la gratitud no depende de que todo esté resuelto. Depende de tu disposición a reconocer lo que ya está bien, y en esa simple decisión, muchas veces, comienzan a resolverse cosas que llevaban tiempo estancadas. Antes de pedir más, antes de proyectarte hacia lo que aún no llega, haz una pausa. Mira con atención lo que te acompaña en este momento. Pregúntate qué has dado por eso, qué has olvidado valorar, qué has descuidado en tu afán de tener más. Y luego, simplemente agradece. No para recibir una recompensa, sino porque al agradecer, ya estás recibiendo algo, la paz que habías perdido en medio del ruido. La ansiedad desaparece cuando agradeces, porque dejas de pelear con la realidad y empiezas a caminar en armonía con ella, porque ya no estás esperando que la vida te complete, sino que reconoces que, de alguna manera profunda, ya estás completo, y desde ahí, todo lo que llegue no será una necesidad, sino un regalo que sabrás recibir, no porque lo exigiste, sino porque aprendiste a estar en paz antes de tenerlo. Y en esa paz, la vida encuentra espacio para sorprenderte. El pasado no controla el presente. Muchas veces caminamos con el peso de lo que ya fue. Nos definimos, sin darnos cuenta, por historias que ocurrieron en otro tiempo, por heridas que se abrieron en un ayer que ya no existe, por palabras que marcaron, decisiones que fallaron o promesas que nunca se cumplieron. Convertimos episodios pasados en etiquetas que llevamos como si fueran nuestra identidad permanente. Pero la verdad es otra. El pasado solo tiene poder si tú decides dárselo. Lo que ocurrió puede haber sido real, sí, pero su influencia sobre tu presente depende enteramente de cómo eliges recordarlo y, sobre todo, de cómo eliges vivir hoy. Marco Aurelio, con su sabiduría serena, lo expresó con claridad. Si te angustia algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Esta frase encierra una libertad inmensa porque implica que el dolor no está solo en lo que sucedió, sino en la interpretación que decidimos mantener, y si podemos juzgar de una forma, también podemos hacerlo de otra, no para negar lo vivido, sino para dejar de revivirlo una y otra vez desde la herida. Imagina por un momento un molino de agua, una rueda que gira con el impulso del río. Ese molino solo puede moverse con el agua que pasa ahora, no con la que ya corrió. El agua del pasado, por más caudalosa o intensa que haya sido, ya no tiene fuerza sobre el molino presente. Del mismo modo, lo que te sucedió no tiene poder real sobre tu vida actual, a menos que tú decidas volver a sostenerlo, una y otra vez, con tu memoria y tu emoción. Claro, no se trata de borrar lo que fue, ni de fingir que no dolió. El pasado forma parte de ti, te construyó, te transformó, pero no tiene por qué encadenarte. El dolor que una vez fue necesario para comprender,
se vuelve carga inútil cuando te impide avanzar. Liberarte del pasado no significa olvidar, sino resignificar. Tomar aquello que te hirió, que te rompió, que te detuvo, y convertirlo en tierra fértil donde crecer algo nuevo. Esa es una elección activa. No ocurre por sí sola. Ocurre cuando tú decides dejar de mirar hacia atrás como si ahí estuviera lo que te define. Hay quienes caminan con el corazón blindado por lo que vivieron. Una traición, una decepción, una pérdida. Why? Sin darse cuenta, siguen en guerra con una sombra. Creen protegerse, pero en realidad se aíslan. Y lo más doloroso es que en su intento por no repetir el dolor del pasado, terminan saboteando la posibilidad del presente. El miedo a que vuelva a ocurrir se convierte en la barrera que impide que ocurra algo nuevo. Pero también hay quienes, desde ese mismo lugar de dolor, deciden algo distinto. Eligen soltar. No para justificar lo que pasó, sino para no quedar atrapados en ello. Aprenden, integran y siguen. Tú no eres lo que te hicieron. No eres tu error más grande ni tu fracaso más sonado. No eres ese momento en el que te caíste, ni esa vez que te equivocaste. Eres lo que eliges hacer con todo eso. Puedes usarlo para victimizarte o para crecer, para cejar-te o para comprender-te, para vivir a medias o para volver a empezar, esta vez con más sabiduría, más calma, más presencia. Aceptar esto requiere valentía, porque implica renunciar a la comodidad de culpar al pasado por lo que hoy no te atreves a cambiar. Implica mirarte al espejo con honestidad y decir, sí, eso ocurrió, pero hoy tengo el poder de decidir qué hago con ello. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es profundamente transformadora, porque te devuelve el control, te recuerda que no estás condenado a repetir la misma historia una y otra vez. La vida está ocurriendo ahora, en este instante. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto está construyendo tu historia. No hay nada que puedas hacer para cambiar el capítulo anterior, pero sí puedes elegir cómo escribir el que sigue. Y eso, por simple que parezca, es una forma de libertad inmensa, porque deja de importar tanto lo que fue y comienza a importar más quién estás dispuesto a ser. Tú puedes dejar de cargar con ese rencor, esa culpa, esa nostalgia paralizante. Puedes elegir mirarla de frente, agradecer la lección que dejó y luego soltarla con respeto. Puedes elegir abrir una nueva puerta. Aún con el recuerdo de las que se cerraron, puedes reconstruirte, no porque olvidaste lo que te rompió, sino porque decidiste no seguir sangrando por la misma herida. Quizás hoy sea un buen momento para hacer esa pausa, para mirar hacia atrás con compasión, pero sin quedarte ahí, para decirte a ti mismo que ya no necesitas revivir cada error, cada caída, cada silencio. Ya aprendiste, ya dolió, ya marcó, ahora toca caminar más liviano, porque tu presente merece toda tu atención, porque tu vida no está en lo que perdiste, sino en lo que aún puedes crear. Y al final, tal vez esa sea la mayor enseñanza estoica sobre el tiempo, que lo único que verdaderamente poseemos es el ahora, y si ese ahora lo llenas de juicios viejos, de heridas no resueltas, de historias que ya no te sirven, te estarás negando la oportunidad de vivir con plenitud. Así que recuerda, tú no eres tus errores, eres lo que haces con ellos, y ese poder de elección, aunque parezca silencioso, es lo que realmente te libera. Domina tu mente para transformar tu realidad. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo de reacción constante. Algo sucede, y automáticamente, sin reflexión ni conciencia, se activa una respuesta emocional. El enojo, la frustración, la impaciencia, el miedo, emergen como reflejos incontrolables.
como si el entorno tuviera el poder absoluto sobre lo que sentimos. Y es que cuando la mente está en desorden, cada estímulo externo se convierte en una amenaza, en una chispa que enciende incendios interiores. Esa mente caótica, indisciplinada, sin dirección, no solo afecta cómo vivimos las cosas, también condiciona lo que somos capaces de atraer y crear. El estoicismo, lejos de ser una filosofía fría o distante, nos ofrece una herramienta profundamente práctica, el arte de dominar nuestros pensamientos para recuperar el control sobre nuestra experiencia. Marco Aurelio lo expresó con una claridad que aún resuena hoy. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te inquieta, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. Esta enseñanza, tan sencilla como profunda, nos recuerda que lo que define nuestra realidad no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretamos. Imagina por un instante que estás atrapado en un tráfico intenso. Vas tarde. La reunión te espera. El tiempo avanza y los autos apenas se mueven. En ese momento, puedes convertirte en dos personas distintas. Una versión de ti grita, se impacienta, golpea el volante, maldice al mundo. Su mente se acelera, se llena de pensamientos hostiles. Y al llegar a destino, su energía está drenada. Su actitud es defensiva. Su día ya empezó torcido. Pero hay otra versión posible. Una que respira, que acepta lo que no puede cambiar, que se permite estar presente. Esa versión tal vez aprovecha ese tiempo para escuchar algo inspirador, para pensar con calma, para simplemente observar. Llega distinto, más lúcido, más entero. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, transforma no solo ese día, sino la manera en que vive su vida. Porque así es como empieza el cambio real, no en las grandes decisiones, sino en esos pequeños momentos donde elegimos cómo responder. La mente, si no es entrenada, se comporta como una sala llena de voces que gritan al mismo tiempo. Cada pensamiento que surge sin filtro alimenta esa confusión interna, y en medio de ese ruido, es muy difícil tomar decisiones claras, actuar con intención o vivir con serenidad. Pero cuando aprendes a observar tus pensamientos en lugar de ser arrastrado por ellos, algo dentro de ti se ordena. Comienzas a crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio aparece la libertad. Los estoicos sabían que dominar la mente no es negarla, sino guiarla. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento que permites crecer es como una semilla. Si siembras quejas, miedo, juicios apresurados, estás cultivando malas hierbas que, tarde o temprano, cubrirán todo el terreno. Pero si eliges pensamientos de gratitud, de aceptación, de enfoque, estás preparando la tierra para que florezca lo mejor de ti. Esa metáfora sencilla encierra una verdad poderosa. Tú decides qué permites crecer dentro de ti, y lo que siembras hoy será lo que coseches mañana. En tu ánimo, en tus relaciones, en tus resultados. A menudo creemos que nuestras emociones son incontrolables, que no podemos evitar sentir lo que sentimos, pero el estoicismo nos recuerda que entre el sentir y el actuar hay un instante de lucidez, un momento en el que puedes elegir no dejarte arrastrar. No se trata de suprimir la emoción, sino de decidir qué haces con ella. Puedes observarla, comprenderla y luego transformarla. Eso requiere práctica, sí, pero también valentía, porque implica dejar de echarle la culpa al mundo y empezar a asumir la responsabilidad sobre tu estado interior. Esa responsabilidad no es una carga, sino un privilegio. Significa que no estás a merced del caos externo, que puedes vivir con paz, aun cuando a tu alrededor haya ruido, que puedes decidir tu reacción, incluso cuando el entorno te provoque, y
desde ese lugar de control consciente, tu realidad empieza a cambiar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no los enfrentas desde la debilidad, sino desde la claridad. Muchas veces el sufrimiento no proviene de lo que pasa, sino de la historia que nos contamos sobre lo que pasa. Creamos interpretaciones que magnifican el dolor, que lo perpetúan, que lo hacen más grande de lo que realmente es. Por eso, cuando aprendes a cuestionar tus pensamientos, a observar tus juicios, a elegir conscientemente tu perspectiva, comienzas a desactivar ese patrón de sufrimiento innecesario. Comienzas a experimentar una vida más ligera, más lúcido, más pleno. Y lo más interesante es que este cambio no necesita condiciones externas. No requiere que todo esté bien para que tú estés bien. Requiere solamente tu decisión diaria de prestar atención, de elegir con qué pensamientos te vas a quedar, de soltar lo que te perturba. No porque el mundo cambie, sino porque tú estás aprendiendo a mirarlo desde otro lugar. Así que cuando la vida se presente difícil, cuando sientas que todo te empuja a reaccionar con rabia o con miedo, recuerda esto: no es lo que te sucede, es tu opinión sobre ello. Y esa opinión puedes cambiarla. Ese juicio puedes soltarlo. Esa emoción puedes transformarla. La mente, cuando está bien guiada, no es una enemiga, sino tu mayor aliada. Y cuando logras dominarla, no solo transformas tu estado interior, transformas tu realidad. Porque al final, no se trata de tener el control de todo, sino de tener el dominio de ti mismo. Y desde ahí, todo empieza a alinearse. El poder del sueño. Vivimos en una cultura que glorifica el hacer constante. Se premia la productividad. Se aplaude la actividad ininterrumpida. Se idolatra a quien siempre está ocupado. Sin darnos cuenta, relegamos el descanso al último lugar en nuestras prioridades. Dormir se convierte en una necesidad biológica que intentamos reducir al mínimo, como si fuera una pérdida de tiempo. Pero lo que olvidamos, y que los sabios antiguos comprendieron con claridad, es que en ese espacio silencioso, que ocurre cuando cerramos los ojos y nos rendimos al sueño, se activa una de las fuerzas más poderosas de restauración, sanación y creación. El sueño no es simplemente una pausa física. Es un santuario íntimo en el que la mente se reorganiza, el cuerpo se repara y las emociones encuentran su cauce. Mientras dormimos, el subconsciente trabaja con una sabiduría profunda, integrando lo vivido, purificando lo que sobra y preparando el terreno interno para un nuevo día. Es en ese estado de aparente quietud donde se produce, muchas veces, el mayor movimiento. Ideas que parecían confusas se aclaran, heridas que dolían con intensidad comienzan a cicatrizar. La mente, libre del ruido del día, puede finalmente respirar. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, hablaba a menudo de la serenidad como el último refugio del sabio. Entendía que para habitar el mundo con claridad era necesario, antes, habitar la calma interior. Y esa calma no se encuentra en la acumulación de actividades, ni en la velocidad con la que respondemos al mundo, sino en la pausa consciente, en el silencio que regenera. El descanso no es un lujo, es una herramienta esencial para vivir con equilibrio, y más aún, es un componente indispensable para manifestar lo que deseamos, porque no podemos crear desde el agotamiento, no podemos atraer lo mejor de la vida si nuestro sistema está saturado, si nuestra mente está nublada, si nuestras emociones están crispadas por la falta de descanso. El sueño nos devuelve a un estado de neutralidad profunda. Es como una limpieza invisible que borra los garabatos mentales del día anterior y deja la pizarra limpia para volver a escribir. Y es desde esa claridad donde podemos visualizar con precisión, decidir con sabiduría y actuar con intención. La manifestación no es un acto de esfuerzo desesperado, sino un proceso de alineación. Y esa alineación requiere un cuerpo y una mente que estén en sintonía.
Cuando dormimos bien, cuando respetamos nuestro ciclo natural de descanso, el cuerpo se recarga, pero también lo hace nuestra perspectiva. Vemos con más nitidez, escuchamos con más atención, reaccionamos con menos violencia. No es casualidad que muchas de las grandes ideas, decisiones y soluciones de la humanidad hayan surgido después de una noche de sueño profundo. En ese intervalo nocturno, el alma toma aire. Imagina que cada noche es como regresar a casa. Un lugar donde no tienes que rendir cuentas, donde nadie te exige, donde simplemente puedes ser. Allí, en ese espacio sin palabras, tu mente puede soltar lo que acumuló durante el día. Preocupaciones, tensiones, inseguridades. El sueño actúa como una corriente suave que se lleva lo innecesario y deja lo esencial. Y al despertar, si el descanso ha sido auténtico, no solo te sientes más fuerte, sino también más presente, listo para crear, para avanzar, para manifestar desde un lugar más centrado. En tiempos donde se nos impulsa a estar siempre conectados, donde los estímulos no se detienen ni siquiera al caer la noche, defender el descanso es un acto de rebeldía consciente. No se trata de dormir por obligación, sino de elegir descansar con intención, de entregarse al sueño como quien se entrega a un ritual sagrado, de comprender que cerrar los ojos no es desconectarse de la vida, sino conectar con una parte más profunda de ella. Muchos creen que perder horas de sueño les permite ganar tiempo, pero lo que realmente ocurre es que al privarte del descanso, comienzas a perder calidad en tu pensamiento, en tus emociones, en tu capacidad de elegir con claridad. Es como intentar sembrar en una tierra seca, endurecida, agotada. No importa cuánto te esfuerces, no florecerá. En cambio, cuando el descanso es suficiente, todo tu ser se convierte en tierra fértil. Y entonces sí, puedes sembrar tus intenciones con confianza, sabiendo que estás en condiciones de nutrirlas. La sabiduría estoica nos recuerda una y otra vez la importancia de cuidar el interior antes de intentar controlar el exterior, y el sueño, en su aparente sencillez, es una de las formas más profundas de ese cuidado. Es una manera de honrar el cuerpo, de respetar el proceso natural del alma, de reconocer que incluso la pausa tiene su poder, porque no todo se manifiesta en el movimiento. A veces, la mayor transformación ocurre en el silencio de la noche, mientras el cuerpo reposa y la mente se alinea. Por eso, si estás en un momento de tu vida en el que deseas manifestar un cambio, una meta, un nuevo camino, no subestimes el poder del descanso. Pregúntate si estás durmiendo desde el cansancio o desde la conciencia. Si estás permitiéndote ese espacio no solo para recargar energía, sino para permitir que tu mente respire, se libere, se organice. Porque cuando despiertas desde ese lugar, con el cuerpo nutrido y la mente despejada, te das cuenta de que no necesitas correr tanto para lograr lo que deseas. Solo necesitas estar presente, y estar presente exige estar en paz. Recuerda, el descanso te prepara para crear, y en un mundo que aplaude el hacer sin pausa, tal vez el verdadero poder esté en quien sabe detenerse. Cerrar los ojos y confiar en que incluso en la quietud, la vida sigue obrando a su favor. Las mañanas de manifestación. Hay algo sutil pero profundamente transformador en las primeras horas del día. Las mañanas, lejos de ser un simple inicio rutinario, son un espacio de creación silenciosa donde se moldea, casi sin darnos cuenta, el tono emocional y energético del resto de la jornada. Es ese momento intermedio entre el sueño y el despertar total donde la mente está más receptiva, más maleable, más abierto. Y es ahí, precisamente ahí, donde se define buena parte de lo que experimentarás durante las siguientes horas. Marco Aurelio, en sus meditaciones,
Entendía que el amanecer no era solo una transición biológica, sino un acto de preparación espiritual. Cada mañana, al despertar, se recordaba a sí mismo que enfrentaría personas difíciles, que habría injusticia, que el mundo seguiría siendo imperfecto. No lo hacía desde el pesimismo, sino desde la lucidez. Sabía que solo preparándose interiormente podía preservar su serenidad ante los desafíos externos. En lugar de esperar que el mundo se adaptara a su paz, se preparaba para preservar su paz ante el mundo. Hoy, aunque nuestras circunstancias sean distintas, esa enseñanza conserva toda su vigencia. El ritmo de vida moderno nos empuja a levantarnos deprisa, revisar el móvil apenas abrimos los ojos, correr contra el reloj, resolver pendientes antes de habitar nuestro propio cuerpo, y en ese acto de urgencia perdemos lo más valioso, la oportunidad de comenzar el día desde la intención, no desde la reacción. Perdemos el poder de elegir cómo queremos sentirnos antes de permitir que el entorno nos lo imponga. Cada mañana es, en esencia, un lienzo en blanco, un espacio aún no tocado por el ruido del mundo, aún no condicionado por opiniones ajenas ni por presiones sociales. Y como todo lienzo en blanco, tiene un potencial inmenso. Puedes dibujar en él tus pensamientos más claros, tus deseos más profundos, tu actitud más consciente. Puedes sembrar, en esos primeros minutos, la semilla de un día alineado contigo mismo. Pero para hacerlo, es necesario reclamar ese espacio como sagrado, no sagrado en un sentido religioso, sino íntimo, personal, vital. La visualización, en esas primeras horas, cobra un poder especial, porque la mente, todavía entre sueños y realidad, no distingue con tanta rigidez entre lo que es y lo que imaginas. Si al despertar tomas un instante para visualizar con calma lo que deseas manifestar, una conversación armoniosa, una decisión valiente, una jornada serena, estarás activando, de forma suave pero eficaz, una intención energética que te acompañará durante todo el día. No se trata de controlar cada evento externo, sino de alinear tu interior con el tipo de energía que deseas ofrecer y recibir. Esa intención matinal actúa como una brújula. No evitará que el día tenga obstáculos, pero sí influirá en cómo los enfrentarás. Cuando inicias la jornada desde la prisa, todo parece urgente. Cuando la comienzas desde la queja, todo parece injusto. Pero si empiezas desde el propósito, desde la gratitud, desde la calma, entonces todo lo que venga después se procesa desde un centro más estable. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú llegas diferente al mundo. Y no hace falta convertir la mañana en un ritual largo o complejo. Basta con unos minutos de conciencia. Tal vez al abrir los ojos, en lugar de dejar que la mente se llene de pendientes, eliges respirar profundo, reconocer tu cuerpo, tu espacio, tu presencia, agradecer, aunque sea en silencio, por el simple hecho de estar vivo. Luego, formular una intención. Hoy actúo desde la claridad. Hoy me permito estar en paz. Hoy doy un paso hacia lo que deseo. Esas frases no son afirmaciones vacías. Son recordatorios que entrenan tu enfoque y ordenan tu energía. La mañana también puede ser un momento ideal para escribir, no para hacer listas interminables de tareas, sino para aclarar pensamientos, expresar emociones, anotar ideas que surgen con la frescura de lo recién soñado. El papel, en ese momento, se convierte en extensión del alma, una forma de darle estructura al caos interno antes de que la rutina lo diluya. Y escribir, por más simple que parezca, es también manifestar. Estás dando forma a lo que aún no existe. Estás nombrando lo que deseas ver crecer. Recuerda que nadie puede vivir tu mañana por ti. Nadie puede darte el enfoque que tú mismo no cultives. Y por eso,
Cuando entregas tus primeras horas al ruido, a las noticias, a las redes, a la urgencia, estás permitiendo que fuerzas ajenas definan tu día. En cambio, cuando comienzas desde ti, cuando tomas el timón, antes de que el barco zarpe, estás manifestando desde el centro, desde el equilibrio, desde tu verdad más íntima. Cada mañana es una página en blanco. No importa cómo fue ayer, ni lo que falló, ni lo que dolió. Cada amanecer trae consigo la posibilidad de reescribir tu forma de estar en el mundo. Y aunque parezca insignificante, ese pequeño acto de conciencia matinal, repetido día tras día, transforma tu vida desde adentro. Porque no necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas empezar bien. Y al hacerlo, abres la puerta a una jornada más plena, más intencionada, más tuya. Haz de tus mañanas un acto de creación consciente. No porque todo vaya a salir perfecto, sino porque tú eliges cómo enfrentarlo. Y en ese gesto, suave pero firme, estás sembrando los frutos de una vida más presente, safe, más auténtica, más alineada con lo que verdaderamente deseas manifestar. Visualiza y crea. La mente humana es un espacio de creación continua. Aun cuando no somos plenamente conscientes de ello, estamos visualizando todo el tiempo. Escenas futuras, diálogos imaginados, escenarios posibles o temidos. Lo hacemos de forma automática, muchas veces desde la preocupación o la duda. Pero ¿qué ocurriría si aprendiéramos a usar esa capacidad natural de imaginar como una herramienta deliberada de transformación? Visualizar con intención es mucho más que soñar despierto. Es anticipar lo deseado, sentirlo como posible y permitir que esa imagen se convierta en una guía silenciosa para la acción. Epicteto, siempre lúcido en su manera de señalar lo esencial, decía que no es lo que nos sucede, lo que nos afecta, sino lo que creemos sobre ello. Y si eso es cierto, si son nuestras creencias las que configuran la experiencia, entonces visualizar no es una simple ilusión, sino un acto fundacional. Lo que imaginas con claridad, lo que repites con convicción, va moldeando tu manera de percibir el mundo, tus emociones, tus decisiones, y poco a poco, eso que parecía intangible comienza a hacerse real, porque tú comienzas a actuar de forma coherente con esa imagen interna. Visualizar es plantar una semilla, pero para que esa semilla crezca, necesita más que deseo, necesita movimiento. Por eso, cada imagen que construyes en tu mente debe ir acompañada de pequeños pasos que la acerquen a tu realidad. La magia de la visualización no está en pensar que todo llegará por arte de fe, sino en permitir que esa visión te inspire a actuar, a tomar decisiones más alineadas, a sostener el esfuerzo con sentido. Visualizar no es una escapatoria del presente, es una forma de dirigirlo con mayor conciencia. Imagina, por ejemplo, que deseas mejorar tu estado físico. Puedes comenzar cada mañana visualizando con detalle cómo te sentirías después de una rutina de ejercicios, el cuerpo activo, la respiración profunda. Esa sensación de liviandad que llega tras el esfuerzo. Puedes imaginar cómo se fortalece tu postura, cómo te miras al espejo con mayor seguridad, cómo caminas por la calle con otra energía. Esa imagen, sentida con verdad, genera una emoción, y esa emoción se transforma en impulso. Ya no haces ejercicio solo por obligación, sino porque estás respondiendo a una visión que te inspira, a un futuro que ya estás empezando a habitar. Pero no se trata de correr una maratón el primer día. Se trata de comenzar con un pequeño paso, 10 minutos de movimiento, una caminata consciente, una decisión de comer mejor. Lo importante no es la magnitud del paso, sino su coherencia con la visión. Y cuando repites esa imagen cada día, y la acompañas de acciones pequeñas pero firmes,
Tu mente comienza a creer que ese cambio es posible. Tu cuerpo responde. Tu entorno lo nota. Y lo que antes parecía un sueño lejano, empieza a manifestarse como un proceso tangible. El poder de la visualización no está solo en proyectar objetivos concretos, sino en crear una disposición interior. Cuando visualizas con regularidad quién quieres ser, cómo deseas sentirte, qué tipo de energía quieres aportar al mundo, comienzas a diseñar una identidad más alineada con tu propósito. Y esa nueva identidad es la que sostiene tus decisiones, porque el cambio verdadero no nace del esfuerzo forzado, sino de la claridad interior. Los estoicos entendían profundamente este proceso. Sabían que entrenar la mente era más importante que cambiar las circunstancias, que una visión clara, alimentada con serenidad y disciplina, podía ser más poderosa que cualquier presión externa. Por eso insistían en cultivar el pensamiento, en dirigir la atención, en imaginar no solo lo que se quería lograr, sino la actitud con la que se quería vivir. Visualizar no es imaginar sin límites, sino imaginar con dirección. No es una fantasía desbordada, sino una guía silenciosa. Es como encender una linterna en medio de un camino oscuro. No te muestra todo el trayecto, pero te da el siguiente paso. Y cuando repites ese acto con constancia, el camino se aclara. Tu vida se organiza en torno a lo que has elegido ver con fe. Y aquí está la parte esencial. No basta con pensarlo, no basta con verlo. La visualización es poderosa solo cuando va acompañada de acción. De nada sirve imaginar una vida distinta si cada día repites los mismos hábitos que la sabotean. La coherencia entre lo que imaginas y lo que haces es el puente que une el deseo con la manifestación. Por eso, la frase clave no puede ser otra. No es solo lo que piensas, es lo que haces con ello. Si cada mañana dedicas unos minutos a visualizar, no solo lo que quieres, sino cómo deseas vivirlo, sentirlo, compartirlo, estarás reeducando tu mente. Estarás dejando de lado el enfoque en lo que falta y entrenándote para vivir desde la posibilidad. Estarás recordando que tú no estás a merced de las circunstancias, sino que puedes influir, modelar, crear. No todo, no siempre, pero sí mucho más de lo que crees. Haz de la visualización un hábito silencioso, íntimo, firme. No lo compartas con el mundo si no lo deseas. No lo conviertas en espectáculo. Hazlo en tu interior, como quien riega una planta en secreto. Porque cuando la semilla está bien sembrada y bien nutrida, el brote aparece sin forzar, sin anunciarse, pero con la fuerza natural de lo que es verdadero. Visualiza y luego actúa. Actúa desde lo pequeño, desde lo posible, desde lo real, y verás cómo tu vida comienza, poco a poco, a parecerse a esa imagen que construiste con tanto cuidado, porque cuando la mente se alinea con el corazón, y ambos se acompañan de pasos firmes, la manifestación deja de ser un concepto y se convierte en tu nueva forma de vivir. El silencio y la conexión con el universo. Vivimos en un mundo que habla sin cesar. Hay ruido por todas partes, pantallas encendidas, conversaciones superpuestas, opiniones veloces que viajan de un dispositivo a otro, llenando cada espacio de interrupciones, estímulos, urgencias. Incluso cuando estamos solos, el ruido continúa dentro de nosotros. Pensamientos incesantes, exigencias internas, repeticiones de lo que fue, proyecciones de lo que podría ser. En medio de todo eso, resulta cada vez más difícil escuchar lo más importante, aquello que realmente deseamos, no lo que creemos desear por imitación o presión, sino lo que brota desde lo profundo, desde esa zona íntima y clara que muchas veces dejamos olvidada. El silencio, en este contexto, no es una ausencia, es una herramienta, es un portal hacia la claridad.
Es el espacio en el que por fin podemos mirar hacia adentro sin que nos distraigan las voces de fuera, para manifestar con intención, para atraer lo que verdaderamente está alineado con nuestro propósito. Primero debemos descubrirlo, y ese descubrimiento no se alcanza preguntando a otros ni reaccionando a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sino entrando en ese refugio callado donde habita nuestra intuición. La mente necesita orden, pero también necesita descanso. La claridad no aparece en medio del ruido, sino en la pausa, no en la aceleración constante, sino en el detenimiento. Por eso, quienes han aprendido a manifestar no son necesariamente los que más afirman o más se exigen, sino los que han sabido cultivar el arte de escuchar lo que sienten, escuchar lo que callan, escuchar lo que el universo les susurra cuando por fin logran quedarse en paz. Imagina por un momento que estás parado en medio de una ciudad ruidosa. Tratas de pensar, de decidir, de sentirte con claridad. Pero todo se confunde. Bocinas, pasos, voces, pantallas. Ahora imagina que te alejas poco a poco. Caminas hacia un bosque, o hacia el mar, o simplemente a una habitación donde nadie te interrumpe. Y ahí, en ese nuevo entorno, tu respiración se hace más profunda. Tu mente se aquieta, y de pronto, lo que antes parecía confuso empieza a tomar forma, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste de frecuencia. Esa es la metáfora que nos ayuda a entender cómo el ruido exterior bloquea la intuición interior. Cuando todo afuera grita, no podemos distinguir la voz suave que viene de adentro. Y sin esa voz, es difícil saber qué queremos manifestar realmente. Es fácil caer en deseos prestados, en metas que parecen atractivas, pero que no nos pertenecen. Solo el silencio nos devuelve a lo auténtico. El silencio también nos enseña algo aún más valioso, que no siempre necesitamos tener una respuesta inmediata, que a veces lo más sabio no es hablar, sino esperar, no decidir con prisa, sino dejar que la verdad emerja sola, como lo hace el sol entre las nubes cuando el cielo deja de resistirse. En lugar de forzar el entendimiento, podemos dejar que llegue, y eso solo ocurre cuando nos atrevemos a bajar el volumen de todo lo demás. Escuchar más y hablar menos no es una pérdida. Es una inversión profunda en claridad. Cuando hablamos sin pausa, muchas veces repetimos lo que ya sabemos, pero cuando escuchamos, abrimos espacio a lo que aún no ha sido dicho. Escuchar sin interrumpir, escuchar sin defenderse, escuchar sin buscar conclusiones. Así es como poco a poco volvemos a alinearnos con lo verdadero, con lo esencial, con lo que realmente queremos manifestar en nuestra vida. Hay decisiones que no pueden tomarse con la mente saturada. Hay caminos que no se ven desde la confusión. Por eso, regalarse momentos de silencio es una práctica de poder interior. Puede ser unos minutos cada día, alejados de lo digital, o una tarde sin agendas, o un paseo sin auriculares. El formato importa menos que la intención, crear espacio para que lo profundo pueda aflorar, porque cuando dejamos de llenar el vacío con ruido, el vacío comienza a hablarnos. Y lo que dice el silencio no siempre es cómodo, pero casi siempre es verdadero. Tal vez te revela que aquello que estás persiguiendo no te nutre, o que estás postergando algo que tu alma ya decidió, o que lo que creías necesitar, en realidad, no era más que una distracción. Estas revelaciones no llegan desde la mente lógica, sino desde un lugar más sutil, más obvio, más tuyo. Manifestar no es imponerle tu voluntad al universo, es aprender a escuchar lo que el universo ya tiene preparado para ti. Y esa preparación no llega con fuerza, ni con prisa. Llega en susurros, en señales, en sensaciones internas que solo puedes percibir cuando estás en calma. Por eso, cada vez que sientas que no sabes qué camino tomar, o que estás perdido entre opciones,
Recuerda esto. El silencio es la llave que abre las respuestas, no las respuestas que todos esperan, sino las que tú verdaderamente necesitas. Haz del silencio un hábito sagrado, no como evasión, sino como encuentro, no como negación del mundo, sino como forma de escucharte antes de salir a encontrarte con él. Porque cuando actúas desde esa conexión profunda, cada paso que das tiene dirección, cada palabra que dices nace desde un lugar más auténtico, cada deseo que manifiestas deja de ser capricho y se convierte en expresión natural de tu esencia. En este mundo ruidoso, cultivar el silencio no es un gesto menor, es un acto de valentía. Es una declaración. Confío en que, cuando todo calla, lo verdadero se revela. Y desde ahí, desde ese lugar donde el ego se acalla y la verdad interior comienza a brillar, es donde surge la manifestación más poderosa, aquella que no necesita gritar para ser escuchada, porque nace en perfecta sintonía con lo que ya estaba esperando ser creado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estás leyendo estas líneas, es porque has recorrido un camino de introspección, silencio, claridad y propósito. No es poca cosa. En un mundo que constantemente nos arrastra hacia la prisa, el ruido y la confusión, detenerte a escuchar, reflexionar y reconectar contigo mismo ya es, en sí mismo, un acto de valentía. Cada idea que has recibido, cada palabra que resonó contigo, no es casualidad. Forma parte de ese movimiento interno que quizás ya habías iniciado sin darte cuenta, el de volver a ti, a tu centro, a tu poder personal, lo que deseas, lo que anhelas, lo que imaginas, ya está en camino. Pero lo más hermoso es que, más allá de lo que llegue, tú ya estás cambiando. Porque la verdadera manifestación no comienza fuera, sino dentro. Y si tú cambias, todo cambia. Gracias por confiar, por abrir espacio a este mensaje, por permitirnos acompañarte, aunque sea unos minutos, en tu proceso. Este contenido existe por y para personas como tú, conscientes, sensibles, dispuestas a crear una vida con propósito y presencia. Si algo de lo que escuchaste o sentiste hoy te tocó el alma, te invitamos a compartirlo. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te llegó más profundo. ¿Qué estás dispuesto a comenzar a manifestar desde hoy? Y si deseas seguir explorando este camino, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta comunidad donde cada silencio tiene sentido y cada paso tiene dirección. Gracias. De corazón. Nos encontramos muy pronto en tu próxima pausa consciente.